Muy buenas noches a todos y bienvenidos al mundo de Señor de las Historias. Esta noche, para tu gusto y tu calma, te traigo una colección escalofriante de historias reales que ocurrieron cuando la gente usó tablas Ouija. Ponte cómodo, apaga la luz y deja que la oscuridad tome el control. He estado usando la tabla Ouija desde que tenía 12 años. Sé cómo suena, pero para mí nunca fue un juego. Me criaron con respeto hacia lo espiritual. Yo no pregunto por la muerte, no me burlo, no hago chistes. Y solo uso la tabla con personas que se lo toman en serio. Siempre ha sido así. La tabla que uso normalmente es mía. Está algo gastada, pero es mía. Y la he limpiado más veces de las que puedo contar. Pero hace un tiempo se la presté a una amiga por unos días. Y como la necesitaba, le pedí otra tabla a alguien más para usar mientras tanto. Ese fue, probablemente, mi primer error. Al principio, nada parecía raro. La usé un par de veces. Nada extraño. Respuestas lentas, vagas, como si algo estuviera jugando a medias. Un mes después, la saqué otra vez, ya de noche, en mi depa en Guadalajara, con mi novio y una amiga muy cercana. Encendimos unas velas, nos aterrizamos como siempre, respiramos y empezamos la sesión. Pero desde el inicio, el puntero se sentía diferente. El espíritu que entró no se comportaba como nada que yo hubiera contactado antes. Era sarcástico, burlón, y usaba cosas como jaja o lol, como si todo le diera risa. Y la manera en que deletreaba a ratos era puro disparate, letras sin sentido, pero no se sentía aleatorio, se sentía intencional, como si quisiera que repitiéramos la tontería en voz alta, como si eso lo alimentara. En un momento deletreó un nombre que yo ni siquiera podía pronunciar. Aún así, lo dije en voz alta, solo para intentar, y la respuesta fue una especie de risa, de esas que no escuchas con los oídos, sino con la piel. Me recorrió un escalofrío entero. Cerré la sesión como se debe. Me despedí, limpié la tabla, pero el ambiente se quedó pesado, pegado a las paredes, y no me lo pude quitar de la cabeza. Recordé que la chica dueña de esa tabla me había dicho que una vez le pasó algo raro con ella, así que la llamé. En cuanto le describí el tono burlón y el nombre sin sentido, me cortó. Eso mismo me pasó a mí. Otro nombre, pero la misma actitud. Quedamos en que vendría esa noche y decidimos tomar precauciones. Nos pintamos símbolos de protección en la cara, un ritual pequeño que ambas aprendimos a tomar en serio. Y yo tenía esa sensación visceral de que esa cosa, lo que fuera, quería algo más que atención. Esa noche iniciamos otra sesión juntas, solo para ver si conseguíamos respuestas o para cortar el vínculo formalmente. La tabla respondió rápido, demasiado rápido. La entidad entró sin titubear y lo primero que deletreó fue «Déjame salir» y luego «Jugamos». Le respondimos con calma, con educación. Le dijimos que lo pensaríamos. Intentamos mantener el tono neutral, como si camináramos sobre vidrio, para que no se enojara. Pero lo supo. Supo que no íbamos a decir que sí. Y ahí fue cuando todo se torció. El puntero dio un tirón brutal. Empezó a girar en círculos rápidos, caóticos, bajo nuestros dedos, con tanta fuerza que nos dolieron las muñecas, como si algo desde abajo empujara con rabia. La tabla se puso helada, helada, como tocar un bloque de hielo. Se me entumieron las puntas de los dedos. Intentamos terminar la sesión, despedirnos, pero no nos dejaba. Tuvimos que intentarlo 3 veces y en el tercer intento, casi forzándolo, logramos por fin un adiós. La limpiamos de nuevo, la guardamos en su caja y por un tiempo todo se calmó. El aire de mi departamento volvió a la normalidad. Nada raro, sin pesadillas, sin sombras susurrando en el pasillo, y me permití olvidarlo. Pero 8 meses después, otra amiga me pidió la tabla prestada para una reunión. Le advertí,
Le dije que la limpiara a fondo, que la dejara al sol. Le dije que algo podía estar pegado a esa tabla. No exactamente un espíritu, más bien un embaucador, un engañoso. Ella lo minimizó. Esa misma noche, antes de que siquiera la tocaran, la tabla se cuarteó. No se partió la madera, por suerte. Fue la capa pintada, una grieta atravesando la esquina superior izquierda. Luego me llamó. Me dijo que 2 de ellos se marearon y se sintieron con náuseas casi de inmediato y que uno tuvo que recostarse. La tabla no les dio nada útil, solo letras sueltas, palabras sin sentido, y terminaron la sesión inquietos. Desde entonces, la tabla se quedó en el departamento de esa amiga. No se ha atrevido a devolvérmela, pero ahora a ella le están pasando cosas. Al principio, cosas pequeñas, pasos en el pasillo cuando no hay nadie, la tele cambiando canales sola, las luces parpadeando. Al principio fue 1 o 2 veces, y luego empezó a parpadear rapidísimo, como escena de película de terror. El Wi-Fi se corta sin razón. Aparecen zonas frías, sombras. Pero lo peor fue cuando vio algo. Una silueta parada en el marco de su recámara, con una postura torcida, observándola. Ya no puede dormir con la puerta abierta. Y luego vino la cajita de música. Es un juguete viejo, golpeado, que tiene desde niña. No sonaba desde hace 10 años. Muerto. Ahora suena sola. No todo el tiempo. Ni siquiera cuando alguien está cerca. Solo ha sonado 3 veces. Desde dentro de una caja guardada al fondo del closet. Siempre de noche. Esa misma noche que me lo contó, le mandé una foto del departamento a otra amiga, una que es muy sensible a estas cosas, sin darle contexto. Me respondió en minutos. Hay una figura oscura en el pasillo, cerca del cuarto. La describió exacta. La inclinación, la oscuridad, la manera en que mira. He leído de todo sobre cómo deshacerte de una tabla Ouija, que la quemes. Dicen que es lo peor. Otros dicen enterrarla en un panteón, envolverla en tela negra con sal. Otros dicen tirarla a agua corriente. No sé qué creer, pero sí sé esto. Algo está pegado a esa tabla, y no es solo molesto o travieso. Es inteligente. Provoca, imita y sigue. No se siente demoníaco en el sentido clásico, pero quiere algo. Atención, energía, permiso, quizá todo. Yo no lo quiero en mi vida, y mi amiga tampoco. ¿Pero qué haces para encerrar algo así de forma segura? Si a alguien le ha pasado algo parecido, por favor, díganme qué les funcionó. Estamos escuchando. Ahora vamos con el cuento 2. Ahora, respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar comenzó como una simple broma entre adolescentes, algo que parecía inofensivo, pero terminó revelando nombres, números y verdades que nadie en esa habitación debería haber conocido jamás. Esto ocurrió hace ya varios años, en Morelia, Michoacán, durante una noche de Halloween. Éramos mi mejor amigo, otro amigo, 3 chicas y yo. Nos reunimos en la casa de una de ellas con la idea de pasar la tarde y la noche tranquilos, viendo películas de terror, comiendo botana y sin mayores planes. Pero en algún punto de la tarde, la chica dueña de la casa dijo algo que cambió todo. Tengo una tabla Ouija. ¿Quieren jugar? Las 3 chicas se emocionaron de inmediato. Curiosamente, mi mejor amigo era muy supersticioso y no quería saber nada del tema. Yo y otro amigo éramos escépticos, indiferentes. Nos parecía una tontería. Y más todavía cuando vimos la tabla. No era una Ouija real, era algo improvisado, pedazos de madera vieja con letras marcadas con plumón, y como puntero, uno de los vasos de whisky del papá de la chica. Éramos adolescentes, y para ser honestos, nos gustaban las chicas, así que aceptamos. Queríamos impresionarlas. Mi amigo supersticioso se negó rotundamente a participar. Los otros 5 empezamos, y lo predecible pasó.
La tabla comenzó a responder cosas como enseñen los senos. Era obvio que alguien, muy probablemente uno de los chicos, estaba empujando el vaso. A mí y al otro amigo nos dio risa, pero las chicas se molestaron, dijeron que no lo estábamos tomando en serio. Así que accedimos a hacerlo bien. Después de un rato de movimientos erráticos, el vaso empezó a marcar algo extraño. 5, no, 6, sí, una y otra vez. Interpretamos eso como que quería que el chico que no estaba jugando, el supersticioso, se uniera. Todos juraron, en ese momento y después, que nadie estaba empujando. La parte racional de mí siempre pensó que sí, pero nunca estuve completamente seguro. Tras mucha insistencia, el tercer chico aceptó. Al principio, otra vez, letras sin sentido, pequeños movimientos, nada coherente, hasta que de pronto empezó a repetir 3 letras seguidas de una serie de números, una y otra vez. Entonces pasó algo. El chico que acababa de unirse saltó hacia atrás de golpe. Por reflejo, todos hicimos lo mismo. El vaso cayó de lado y estaba completamente empañado. Por dentro del vidrio había una cruz rayada. Las chicas entraron en pánico. Yo traté de explicarlo. 6 manos sudorosas de adolescentes sobre un vaso frío, volteado. Eso genera condensación. No era nada paranormal. Y la cruz seguramente ya estaba ahí. Un rayón de lavavajillas, algo que no habíamos notado hasta que el vidrio se empañó. Pero el chico 3 ya no estaba riéndose, estaba callado, pálido, no quiso seguir jugando, así que pusimos una película. Poco después, él se fue a su casa, y no era el mismo. Al día siguiente me llamó, me pidió que lo acompañara a algún lugar. Tomamos el tren hacia un pueblo cercano. En el camino me contó algo que yo ya sabía a medias. Su papá los había abandonado a él y a su mamá cuando era bebé. Nunca tuvo contacto con esa parte de la familia. Solo sabía algunos nombres por fotos viejas. Me explicó que su apellido venía de su padre, que su segundo nombre era una tradición familiar y que había tenido un tío que murió en un accidente de motocicleta unas semanas antes de que él naciera. Solo conocía su nombre, nada más. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Las 3 letras que la tabla había repetido eran las iniciales de ese tío, y los números resultaron ser capítulos y versículos bíblicos grabados en su lápida. Íbamos al panteón donde estaba enterrado. Yo, hasta ese momento, estaba convencido de que todo era una broma elaborada. Pensé que todos estaban coludidos para asustarme, pero cuando llegamos a la tumba y él se sentó frente a ella, se quebró. No actuaba, no fingía, lloraba de verdad. Nos sentamos ahí durante mucho tiempo, en silencio. Luego regresamos sin decir casi una palabra. Esto pasó a mediados de los años 90. Él sigue siendo mi mejor amigo. Con los años, en broma, le he insistido en volver a usar una ouija conmigo. Es la única vez que algo funcionó. Siempre se niega, no habla del tema, no se enoja, solo cambia la conversación. Pero después de eso, algo sí pasó. Con el tiempo, buscó a esa parte de su familia. Se reconcilió con su padre. Conoció a sus medios hermanos. A veces me pregunto si, al final, su tío solo intentaba que volviera a su familia. Cuento 3. Este siguiente relato es distinto. No empezó con una tabla comprada, ni con velas, ni con la intención real de abrir nada. Empezó con papel, un dibujo mal hecho y la curiosidad típica de la adolescencia. Pero a veces no importa el material, sino la puerta que decides tocar. Porque hay preguntas que una vez formuladas ya no se pueden retirar. Ahora, escucha con atención y quédate con el tercer cuento. Mi mamá siempre me dijo que nunca jugara con tablas ouija, pero yo era una adolescente tonta
y curiosa. Lo peor es que ni siquiera teníamos una tabla real. Una amiga sabía cómo dibujarla, así que usamos papel. Dibujó las letras, el sí, el no, e improvisamos un puntero. Éramos 3 chicas sentadas en el suelo. Empezamos a jugar. Desde el principio asumí que alguna de mis amigas estaba moviendo el puntero. Se movía con demasiada suavidad y respondía con demasiada claridad. Eso es lo que siempre pensé cuando escuchaba historias así, hasta que dijo algo que nos heló la sangre. Hacíamos las típicas preguntas de adolescentes. ¿Quién va a perder la virginidad primero? ¿A qué edad? ¿Con quién? La cosa respondió todo. Orden, edades, nombres. Era tan específico que empezaba a sentirse real. Lo más extraño fue que dijo que la primera sería la amiga más religiosa, la más controlada por sus padres. En ese momento no tenía sentido. Dijo que yo sería la última y la otra chica quedaría en medio. Luego preguntamos si nos casaríamos. Respondió, ¿quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se divorciaría? ¿Quién tendría hijos? Dijo que la chica religiosa nunca se casaría. Todo era incómodo. No porque nos hiriera, sino porque se sentía invasivo. Entonces, una de nosotras preguntó, ¿seremos amigas para siempre? La respuesta fue, no. 2 de ustedes seguirán siendo amigas, pero dejarán de hablarle a una, a mí. Me enojé, me dolió. Levanté la mirada sin quitar las manos del puntero. Empezamos a discutir entre nosotras, preguntando quién lo estaba moviendo. Todas juramos que ninguna lo estaba haciendo. Fue ahí cuando entendí algo. Yo no lo estaba moviendo y sabía que ellas tampoco mentían. Todo era demasiado detallado, demasiado preciso. Así que le pedimos que demostrara que era real, que dijera algo que solo eso pudiera saber. Y entonces escribió, Bruce está engañando a su esposa, Kelly. Se van a divorciar. Nos quedamos en silencio. ¿Quiénes eran Bruce y Kelly? No conocíamos a nadie con esos nombres. Lo ignoramos. Seguimos. Hasta que sin que preguntáramos nada, el puntero empezó a moverse solo. Escribió, ¿quieren saber algo? Respondimos que sí. Entonces escribió, ¿quieren saber cuándo van a morir? Entramos en pánico. Quitamos las manos de golpe. Sabíamos que no debía hacerse y empezamos a gritar. Otras personas que estaban en el sótano subieron corriendo. Había una pareja ahí abajo también, con música, luces bajas. No escucharon nada hasta que nos vieron así. El novio de una de ellas se burló. Dijo que todo era falso. Nos provocó y terminamos volviendo a jugar. Ese fue el error. El puntero pidió más energía. Pidió que ella regresara a jugar. Después de insistir, volvió. Nos pidió que pusiéramos las manos y esperáramos. Pasaron minutos. Las manos se nos dormían. Y entonces, pasó. La vela que estaba frente a nosotras se elevó. La llama no creció un poco. No. Se levantó más de 1 metro, como si algo la hubiera empujado hacia arriba. Y entonces escuchamos un sonido bajo, un gorgoteo y un grito. Salimos corriendo del sótano. Una de las chicas se orinó del miedo. Nunca volvimos a hablar del tema, hasta tiempo después. ¿Recuerdan a Bruce y Kelly? Descubrimos que un profesor de la escuela, al que llamábamos por su apellido, se estaba divorciando. Su nombre era Bruce, el de su esposa, Kelly. Años después, una de esas amigas me escribió. Me preguntó si había pasado lo que la tabla dijo. Y sí, todo había pasado, incluso el nombre. La tabla dijo John. Yo estuve con alguien llamado Jan. Años después entendí que Jan es John en otro idioma. Durante años sufrí parálisis del sueño y pesadillas. Solo desaparecieron cuando me volví religiosa y empecé a rezar. Hoy lo tengo claro. Las tablas Ouija no son un juego, y a veces no te hablan con letras, a veces te susurran al oído. Ahora vamos con el cuento 4.
A veces, el verdadero miedo no llega con gritos, llega cuando adultos responsables entienden que ya no tienen el control. Ahora, escucha con atención y acompáñame en el cuarto cuento. Mis padres acababan de divorciarse. Mi mamá estaba criando sola a 3 hijos y había vuelto a estudiar criminalística en un instituto comunitario de Pensilvania rural, un lugar rodeado de bosques, carreteras oscuras y casas aisladas. Era finales de los años 80. Recuerdo a mi mamá trabajando más duro que cualquier persona que haya visto. Estudiaba mientras cocinaba, tomaba apuntes con una mano mientras doblaba ropa con la otra. No lo entendí en ese momento, pero hoy sé que estaba al límite. Uno de sus profesores era un hombre amable, carismático, que vivía apartado en medio del bosque. Decía que le gustaba la tranquilidad, pero con los años entendí que esa casa significaba algo más para él. Era un hombre gay, y en ese lugar, en esa época, eso significaba vivir en silencio. Pero los viernes por la noche, cuando organizaba sesiones de estudio, podía respirar. Solo alumnos, café, música, cartas, un pequeño espacio seguro. Mi mamá a veces nos llevaba con ella, a mí, a mi hermana y a nuestro hermano mayor. Nosotros nos quedábamos en la sala, escuchando risas apagadas desde el comedor. Hasta que una noche, algo cambió. La sesión se convirtió en tragos y cartas. El ambiente estaba relajado. Entonces mi hermano dijo que quería mostrar algo. Agarró fichas, un plumón y la tapa roja de una bebida deportiva. Improvisó una tabla ouija casera sobre la mesa. Nadie lo tomó en serio. Los adultos ya habían bebido. El profesor sonrió. Parecía un juego tonto. Hicieron algunas preguntas, rieron, y entonces algo respondió. Sin rodeos, sin enigmas. Deletreó. Soy un demonio, naceré en este mundo. El silencio fue absoluto. Alguien rió nervioso y preguntó, ¿y quién te va a dar a luz? La tapa se movió con decisión y escribió un nombre, Jenny. Nadie en esa sala se llamaba así, pero 2 personas se miraron. Una de ellas conocía a una Jenny que estaba embarazada. Ahí el profesor se levantó de golpe. Esto se acaba ahora. Hizo que todos se tomaran de las manos y comenzaran a rezar el Padre Nuestro. Mi hermana y yo mirábamos desde la sala. Éramos niños. No entendíamos nada, pero el ambiente nos hacía sentir enfermos. Nadie tocaba la tapa, y aún así se movía. La mesa era vieja, con juntas desiguales. La tapa se atoraba, se detenía y volvía a avanzar, como empujada con fuerza real. Mientras seguían rezando, la tapa empezó a escribir una y otra vez, que se jodan. Nadie rompió el círculo, nadie gritó. Cuando el rezo terminó, la tapa se detuvo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La noche terminó ahí. Meses después, mi mamá volvió a esa casa para otra sesión de estudio. Una tormenta de nieve cayó y el profesor le ofreció dormir en el sofá. Esa noche, mi mamá despertó y vio la silla mecedora frente a ella, moviéndose sola, adelante y atrás. Pensó que el profesor se había levantado. A la mañana siguiente le preguntó. Él negó haber salido de su cuarto. Semanas después, contó que una noche despertó y encontró todas las sillas del comedor tiradas, como si algo hubiera atravesado la casa. No había señales de entrada forzada, y entonces Jenny apareció, la misma Jenny. Ella también había estado usando una ouija, sola. Creía que hablaba con un niño. Sentía lástima por él, incluso protección. Una noche, la entidad le pidió un abrazo. Ella dijo que no. 30 segundos después, su hijo pequeño corrió a su cuarto llorando, pidiendo un abrazo. Jenny dijo que veía sombras, cosas moviéndose en el rabillo del ojo. Creyó que estaba perdiendo la cordura, hasta que supo lo ocurrido en la casa del profesor. El mismo mensaje, en 2 casas distintas, con 2 tablas improvisadas, la misma presencia,
Hoy, como adulto, no puedo olvidarlo. Una tapa roja, una mesa temblando, el nombre de una mujer embarazada que ni siquiera estaba allí. Nunca supimos qué era, pero sí sabemos esto. Le abrimos la puerta. Ahora vamos con el cuento 5. Ahora, escucha con atención y acompáñame en el quinto cuento. Para dar un poco de contexto, mi mamá y su hermana crecieron frente a un campo abierto, en un pequeño pueblo del norte de Durango. Era una zona tranquila, con río cercano, animales sueltos y veranos interminables. Mi mamá tuvo a mi hermana menor, Natalia, y a mí. Yo me llamo Fabiola. Del otro lado del campo vivían unos vecinos, una familia con 2 gemelos, Javier y Benjamín, de nuestra misma edad. Los abuelos de los gemelos seguían viviendo ahí, así que crecimos juntos. Pasábamos horas jugando en los campos, cerca del río, cada vez que ellos venían de visita en verano. Desde pequeña, yo siempre tuve un lado inquieto. Me atraía lo extraño. Así que cuando vi una tabla ouija en una tienda de curiosidades en el centro del pueblo, algo en mi cabeza empezó a girar. Yo tenía unos 14 años, mi hermana alrededor de 11, los gemelos, de mi edad. No teníamos dinero para comprar la tabla, así que decidimos hacer una. Volvimos a la casa de los abuelos de los gemelos, conseguimos cartulina, plumones y cinta adhesiva. Antes de que nuestros cerebros adolescentes entendieran lo que estábamos haciendo, la tabla ya estaba lista. Nos convencimos con una excusa absurda. Dicen que no hay que hacerlo en tu propia casa, pero ninguno de nosotros vive aquí, ¿no? Subimos por sal. Hicimos un círculo sobre una toalla para no ensuciar la alfombra del sótano. Ninguno era realmente religioso, más bien espirituales. Buscamos una oración de protección en internet. Javier la leyó en voz alta y así los 4 pusimos un dedo sobre el puntero improvisado. No recuerdo todo lo que pasó ahí abajo. Solo recuerdo que contactamos a varias presencias. Una se identificó solo con iniciales. Otra era una mujer cuyo nombre ya no recuerdo. No parecían agresivas, pero todas mencionaban lo mismo. Algo oscuro en ese lugar. Luego escuchamos un ruido, y eso fue suficiente. Decidimos parar. Siempre nos despedíamos correctamente, pero esa entidad oscura, la manera en que las otras hablaban de ella, hacía parecer que las controlaba, como si estuvieran atrapadas. Más tarde salimos al patio trasero. Era un día soleado, pero la casa proyectaba una sombra pesada sobre nosotros. Mi hermana no quería seguir. Deberíamos haberle hecho caso. Sacamos la tabla otra vez, y casi de inmediato, algo respondió. Dijo llamarse Susana. Con el tiempo, supimos que había sido monja. Le preguntamos de dónde venía. Respondió, Santiago. Pensamos en Chile, hasta que Benjamín dijo, oigan, hay un pueblo llamado Santiago aquí mismo, en Durango. Confirmó que era ese. Entonces preguntamos lo que no debimos. ¿Eres tú la entidad maligna de la que hablaron los otros? La respuesta fue sí. Mi hermana quería terminar, pero nosotros seguimos insistiendo. Preguntamos sobre su vida, cómo murió, cosas que no debimos preguntar. Luego alguien preguntó dónde había trabajado. Respondió con una serie de letras extrañas. Intentamos de nuevo. Las mismas letras. Parecía un nombre real, pero imposible. Asustados, nos despedimos de inmediato y volteamos la tabla sin siquiera querer verla. Abrí el navegador del viejo celular que mi papá me había regalado y escribí esas letras. Se me erizó la piel. Era el nombre de una iglesia en Noruega. ¿Recuerdan que dijo que había sido monja? ¿Cómo íbamos a saber eso? 3 adolescentes y una niña de 6º grado. Nos miramos. Nadie estaba bromeando. Nunca los había visto tan asustados. Mi hermana estaba blanca como un fantasma. Nos despedimos una última vez, prohibimos que algo nos siguiera y quemamos la tabla.
No sabíamos que eso no debía hacerse. Han pasado 5 años desde entonces. Nada nos siguió. Pero aprendí una lección que nunca olvidaré. Nunca sabes con qué estás hablando. Y hay algo más. Hace poco recibí una llamada de un número desconocido. Era de Santiago, Durango. Normalmente no contesto números extraños, pero ese día sí lo hice. No había nadie del otro lado de la línea, solo silencio. A veces me pregunto si esa monja solo estaba viendo si quería jugar otra vez. Ahora vamos con el cuento 6. Este relato no empieza con valentía, empieza con curiosidad y con alguien que quería pruebas. Porque hay personas que no creen en nada hasta que algo les responde. Apaga un poco más la luz y acompáñame en el 6º cuento. Yo tenía un amigo que jamás había vivido nada paranormal. Escuchaba mis historias con interés, pero siempre decía lo mismo. Hasta no verlo, no lo creo. Un día me dijo que quería intentar usar una tabla Ouija, solo para ver qué pasaba. Yo ya había tenido una experiencia muchos años antes, cuando tenía unos 14. Aún así, acepté. Éramos 3 amigos. No queríamos hacerlo dentro de la casa, así que decidimos usar un cobertizo en el patio trasero. Improvisamos una tabla con papel y usamos un vaso como puntero. Estábamos sentados en la oscuridad, con los dedos sobre el vaso, cuando uno de ellos estornudó y el puntero se movió. Eso fue suficiente. Yo y otro amigo gritamos, lanzamos el vaso y salimos corriendo hacia la luz como si algo nos persiguiera. Pasaron los años. Ese mismo amigo seguía insistiendo, y yo, quizá por nostalgia, quizá por estupidez, acepté intentarlo otra vez. Habían pasado casi 20 años desde la última vez. Compré una tabla barata por internet, de esas plastificadas, y decidimos ir a un parque alejado, fuera del pueblo, de noche. No pasó nada, así que pensamos que necesitábamos una tabla real. Pedí una de madera. Mientras esperábamos que llegara, solíamos ir a ese parque por las noches a columpiarnos y ver las estrellas. Para llegar, había que estacionarse, cruzar las vías del tren y pasar por una antigua estación, casi abandonada. Una noche, pocos días antes de que llegara la tabla, cruzábamos como siempre, cuando algo me detuvo en seco. Una sensación horrible. No miedo normal, algo malicioso. Le dije a mi amigo que no podía seguir, que teníamos que irnos ya. Él pensó que exageraba, hasta que vio mi cara. Entonces escuchamos algo. Un sonido que parecía el llanto de un bebé viniendo desde las vías. Decidimos irnos. Mientras nos alejábamos, lo escuchamos otra vez, pero esta vez justo detrás de nosotros. No volteamos. Corrimos al coche y nos fuimos. Él estaba aterrorizado. Era su primera experiencia real y yo estaba peor, porque nunca había sentido algo así. Nunca volvimos a ese lugar. Cuando la tabla de madera llegó, decidimos probar en otro sitio al atardecer. Esta vez, el puntero se movió. Mi amigo me acusó de moverlo. Le dije que no era estúpida. Para comprobarlo, él empezó a tocar el puntero de forma que no podía moverlo, rompiendo el contacto. Yo me molesté y le dije que necesitaba energía constante. Finalmente, se puso serio. Usábamos nuestros teléfonos como luz y había una diferencia clara. Cuando alguien empujaba el puntero, hacía ruido al deslizarse. Cuando se movía solo, no hacía ningún sonido. Y la luz pasaba por debajo como si flotara apenas sobre la tabla. Primero empezó a contar hacia atrás. 9, 8, 7. Sabíamos que eso era mala señal. Dijimos adiós, pero volvió a moverse. Respondió preguntas. No era un fantasma, sí era un espíritu. No tenía nombre. Le preguntamos por lo que había en el otro parque. Nos dijo que no regresáramos jamás, que eso era malvado. Nunca volví y jamás quiero hacerlo. Un mes después, conté esta historia en el trabajo. Alguien mencionó algo inquietante.
Esa vieja estación había sido un campamento de obreros cuando se construyeron las vías. Familias vivían ahí y algunos niños desaparecieron. Decían que caían en agujeros en la tierra y nunca los encontraban. Desde entonces no vuelvo a parques oscuros y aislados. Incluso ahora, al recordarlo, se me eriza la piel. Gracias por escuchar. Ahora vamos con el cuento 7. Hay zonas donde el silencio no es tranquilidad, es expectativa. Ahora, escucha con atención y acompáñame en el 7º cuento. Crecí en una zona muy rural del norte de Chihuahua, de esas donde el invierno dura medio año, los caminos casi no deberían usarse y las casas apenas resisten el frío. Una de mis amigas más cercanas, Nadia, vivía todavía más adentro del monte. Su mamá trabajaba de noche en un bar del pueblo, así que ella pasaba muchas noches sola. La casa era un remolque viejo, hundido de un lado, las tuberías siempre congeladas, la calefacción apenas funcionaba y las ventanas tenían hielo por dentro, no escarcha, hielo real. Teníamos 14 años cuando pasó. Una noche, uno de los novios de Nadia llegó con una tabla Ouija y retó a todos a usarla. La típica escena de película de terror. La mayoría fingía que no tenía miedo. Yo no. Nunca había jugado a Bloody Mary. Jamás había usado una Ouija y no pensaba empezar. Mientras ellos preparaban todo en la sala, yo me fui a un cuarto pequeño en la parte trasera, donde tenían conejos. Los criaban para carne y piel. El ambiente ya era extraño de por sí, pero prefería eso a estar con la tabla. La hermanita de Nadia se vino conmigo. Éramos solo nosotras y los conejos. De vez en cuando escuchábamos risas y gritos desde la sala, hasta que Nadia entró riendo. Traía la tabla en las manos. Sacó uno de los conejitos más pequeños, un animalito apenas del tamaño de un puño, y lo colocó sobre la tabla. Se reía como si todo fuera una broma. El conejo se quedó inmóvil unos segundos y entonces se volteó y murió. Sin ruido, sin espasmos. Simplemente dejó de existir. Si has criado conejos, sabes que pueden morir de susto. Un infarto. Pasa. Pero el momento, el lugar y lo que habían pedido antes. Nadia juró después que acababan de pedirle a la tabla que demostrara qué tan fuerte era el espíritu, que probara que podía hacer algo. Yo llamé a mi mamá y le dije que si no venía por mí, me iría caminando sola en plena noche. No me importaban los animales ni los caminos. No regresé a ese lugar durante meses. Solo volví en verano, cuando el sol casi no se oculta y la noche pesa menos. Aún así, nunca volví en invierno. Ese remolque todavía me da miedo. No me importa lo que digan sobre coincidencias o ciencia. Esa noche algo respondió y quería que lo tomaran en serio. Ahora vamos con el cuento 8. Esta historia me la contó mi padre antes de morir y se quedó conmigo para siempre. No era un hombre dado a fantasías. Fue sacerdote durante más de 30 años y antes de eso sirvió en el ejército. Había visto cosas horribles y creía profundamente en la existencia tanto del bien como del mal. Una de las parroquias donde trabajó estaba en un pequeño pueblo boscoso del norte de México, lo suficientemente cerca de una zona forestal como para que las casas estuvieran separadas y las noches fueran silenciosas. Demasiado silenciosas. Mi padre conocía a varios policías del lugar. Era una comunidad pequeña donde todos se conocían por su nombre. Una noche de finales de otoño recibió una llamada. El tono del policía era extraño. No era pánico, era seriedad. Le pidió que fuera a una casa a las afueras del pueblo. Todo había comenzado como una simple queja por ruido. Un grupo de jóvenes, de poco más de 20 años, se había quedado el fin de semana en esa casa. Alcohol, risas y una tabla Ouija.
Pero algo salió mal. Cuando la policía llegó, no encontró a jóvenes borrachos haciendo escándalo. Encontraron a uno de ellos gritando en un idioma que nadie reconocía, arañándose los brazos, intentando meterse bajo la casa en el espacio oscuro del subsuelo. Los demás estaban aterrados, encerrados en un baño del piso superior. Uno había llamado a emergencias. El joven, llamado Jaime, fue llevado en ambulancia y luego trasladado a un hospital psiquiátrico. No dejó de gritar hasta que lo sedaron. Permaneció internado más de un año. Los policías no sabían qué hacer. No necesitaban arrestos. Necesitaban ayuda espiritual. Mi padre aceptó ir, aunque luego me confesó que casi se dio la vuelta a medio camino. No sabía por qué, pero cuanto más se alejaba del pueblo, más pesado sentía el pecho. Al llegar, la casa estaba casi vacía. Solo 2 oficiales seguían dentro, y ambos parecían desear estar en cualquier otro lugar. En cuanto cruzó la puerta, lo supo. Algo no estaba bien. Me dijo después que fue la única vez en su vida, ni en la guerra ni como sacerdote, que sintió miedo real. El aire era denso, no frío, no caliente, pesado, como caminar bajo el agua. No había ruidos, ni crujidos, pero algo estaba ahí. La tabla Ouija estaba en el centro de la sala, con el puntero aún en su lugar. Nadie la había tocado desde que ocurrió todo. Mi padre no se atrevió a moverla. Sacó de su abrigo un pequeño libro que siempre llevaba consigo, su manual de oraciones. Hoy lo conservo yo. Está gastado, las páginas suaves por el uso, y hay una marcada más que las demás. La oración de limpieza. La leyó en voz alta, despacio, con las manos temblando. Dijo que su aliento se veía, aunque la casa estaba tibia. Los policías detrás de él no se movieron. Cuando terminó, la sensación comenzó a irse. No fue dramático, no hubo viento ni luces, solo alivio, como cuando la presión en los oídos desaparece de golpe. Les dijo a los policías que destruyeran la tabla de forma adecuada y que no volvieran a la casa salvo que fuera absolutamente necesario. Nunca volvió a ver a Jaime. Meses después, uno de los oficiales le dijo que ya no era el mismo. No recordaba casi nada, pero tenía miedo de la oscuridad y no podía dormir solo. Lo último que mi padre me dijo sobre esa noche fue esto: si vas a tomar un solo consejo mío, solo uno. Nunca uses una tabla Ouija. No abras puertas que no estás preparado para cerrar. Nunca he tocado una y nunca lo haré. Vamos con el cuento 9. Escucha con atención y acompáñame en el 9º cuento. Hace unos 8 años, una amiga y yo decidimos jugar con una tabla Ouija sin ningún cuidado. Era una tabla hecha en casa, así que no esperaba que funcionara de verdad. La usamos varias veces durante la semana y, para nuestra sorpresa, sí funcionó. Hablamos con varias presencias. Nada especialmente aterrador. De hecho, empezó a parecernos creíble cuando respondía cosas correctas, cuando se había construido la casa, quién había vivido ahí antes, detalles reales. Aún así, yo seguía siendo escéptica, así que decidí probar algo. Le preguntamos a la tabla cuál era el segundo nombre de mi amiga. Yo no lo sabía. Ella cerró los ojos y levantó la mirada para asegurarse de no ver nada, y la tabla lo deletreó correctamente. Ahí fue cuando ambas nos convencimos. Y entonces llegó la parte que todavía me da escalofríos. Preguntamos con quién estábamos hablando. La respuesta fue extraña. Seo, y luego mamá. No recuerdo todo con claridad después de eso. Solo sé que empezó a jugar con nosotras, a confundirnos, a provocarnos. De pronto, el puntero comenzó a moverse con violencia, recorrió el alfabeto completo y luego empezó a hacer 8s una y otra vez. Era agresivo, intenso. Sabíamos que eso era una muy mala señal. Gritábamos «¡Adiós!»
intentando cerrar la sesión, pero no paraba. Los 8 siguieron, hasta que el puntero salió disparado del tablero y cayó al suelo. Habíamos hecho contacto con Zozo, pánico total. Rompí la tabla en pedazos y enterré las partes por separado en el bosque. No sabía si era lo correcto, solo entré en pánico. Teníamos videos de todo, pero los borré inmediatamente. No quería ningún vínculo con eso. Nunca volvimos a hablar del tema y durante mucho tiempo no pasó nada. Pero últimamente no he podido dejar de pensar en eso. No ocurrieron fenómenos paranormales después, pero la casa donde jugamos ya se sentía rara desde antes. Ya no vivo ahí. Aún así, me pregunto, ¿hicimos algo mal? ¿Dejamos algo abierto? Probablemente no, pero la duda sigue ahí. Escucha con atención. Este último relato no comienza con curiosidad, comienza con advertencias ignoradas. Hace unos 2 años, mi abuela compró una tabla Ouija en un tianguis. La vio barata, vieja, y pensó que sería algo divertido. Yo siempre he creído en lo paranormal, desde muy pequeña, y justamente por eso sabía que no debía tocarla. Había leído demasiadas historias, visto demasiados documentales, escuchado demasiadas advertencias. Para mí, nunca fue un juego. Pero mi abuela era totalmente escéptica. Pensó que sería divertido para mí, mi hermano menor, que tenía 11 años, y nuestro primo mayor, de 12. Yo me negué desde el principio. Solo verla sobre la mesa del comedor me hacía sentir incómoda. La dejé ahí unos días, esperando que se olvidara de ella. No pasó. Un día me pidió que la guardara, así que la deslicé debajo de mi cama. Y traté de no pensar más en eso. Mi hermano y mi primo no dejaban de insistir. Les dije que no una y otra vez. Intenté explicarles que no era un juego, pero eran niños. Y si a un niño le dices que no haga algo, es exactamente lo que va a hacer. Un día regresé del trabajo y sentí algo raro. Esa sensación de cuando sabes que alguien estuvo en tus cosas. Fui directo a mi cuarto. La tabla seguía debajo de la cama, pero algo estaba mal. Bajé y les pregunté directamente si la habían usado. Al principio lo negaron, pero no tardaron en confesar. Les pregunté lo más importante. ¿Se despidieron cuando terminaron? Me juraron que sí. Mi primo tenía fama de exagerar y inventar historias. Así que cuando empezó a contar cosas raras que supuestamente pasaron mientras jugaban, no le creí. Pensé que se estaban asustando entre ellos. Esa noche me fui a dormir. Mientras intentaba conciliar el sueño, sentí esa presión incómoda, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia el closet. Tiene 2 puertas corredizas. Una estaba ligeramente abierta. Me dio escalofríos. Me volteé hacia la pared y traté de ignorarlo. Me dormí y entonces desperté de golpe. Algo me golpeó la parte de atrás de la cabeza. No fue un roce, fue un golpe firme, como un dedo presionando con fuerza. Estaba boca arriba, la cabeza apoyada en la almohada. No había forma de explicar cómo algo pudo tocarme ahí. Mi cuerpo empezó a temblar, me senté, no vi nada. Y entonces el piso crujió. No una vez, varias. Como si algo caminara lentamente en círculos alrededor de mi cama. No podía moverme. Sentí que el tiempo no avanzaba. Finalmente tomé mi teléfono y salí corriendo del cuarto. Me senté en el sillón de la sala, con todas las luces encendidas, temblando, saltando con cada ruido. La parte de atrás de mi cabeza seguía con una sensación extraña, como un hormigueo profundo. Miré la hora. 3:60 AM. Llamé a mi novio, hoy mi esposo, una y otra vez. No contestó. A las 6 de la mañana mi abuela se despertó. No le conté nada, no me habría creído. Más tarde mi novio vino a casa, le conté todo. Ese mismo día llevamos la tabla a un deshuesadero y nos deshicimos de ella para siempre. Desde esa noche no volvió a pasar nada.
ni ruidos, ni pasos, ni golpes invisibles. Nunca se lo conté a nadie más. Pero hasta hoy no sé qué estuvo conmigo esa noche. Solo sé esto: las tablas Ouija no son un juego y no debes usarlas. Nunca. Soy el señor de las historias. Gracias por quedarte hasta el final. Y ahora dime tú, ¿qué tipo de historias quieres escuchar en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Buenas noches y recuerda, no todas las luces protegen de la oscuridad.